Bueno, vamos con la versión mejorada del método de selección, que como muchos de ustedes pueden haber sospechado, se trata de, tal como hicimos en el primer ejercicio que les pedimos que subieran al aula virtual, en una misma recorrida buscar el mínimo y el máximo valor de un vector. Entonces, si en una sola pasada yo puedo determinar cuál es el mínimo y el máximo, reduzco el número de pasadas que tengo que hacer a la mitad, ¿verdad? Porque ya en cada pasada voy a descartar dos, voy a ordenar dos valores. Voy a ordenar el mínimo y voy a ordenar el máximo. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Vector original lo hice un poquito más corto para que no se haga tan largo el video. Busco el mínimo, mando a la función de búsqueda de mínimo y máximo y me dice que min me da 3 y max me da 22. O sea, min me da 3 y max me da 18, disculpen, me da el índice donde está el mínimo y el índice donde está el máximo. Entonces, en auxiliar voy a poner el valor que tengo en la posición 0, que es donde voy a poner el mínimo. Entonces me guardo este 4. En la posición 0 voy a guardar lo que tengo en bec sub y min, que en este caso es 0, y en bec sub y min voy a guardar lo que tengo en auxiliar. Entonces ya terminé con el primer intercambio. Ahora, en la posición tope menos 1 voy a poner, estas posiciones quedaron mal porque eliminé algunas, pero no era 18 entonces, pero bueno, vamos a hacer así. En la posición tope menos 1 voy a poner, en auxiliar me voy a guardar lo que tengo en la posición tope menos 1, que es 12. En la posición bec sub tope menos 1 me voy a guardar lo que está apuntado en bec sub y max, que es el 22, y en la posición bec sub y max me voy a guardar lo que tengo en auxiliar, que es 12. Entonces ya intercambié las dos puntas y tengo el menor en la posición 0 y el mayor de este vector en la posición tope menos 1. Ahora tengo que repetir lo mismo, pero voy a achicar el vector de las dos puntas. Es decir, ahora voy a ir desde 1 a tope menos 2, o hasta que sea, o mientras sea menor que tope menos 1. Menor que tope menos 1 es ir hasta tope menos 2, hasta la columna n en este ejemplo. Entonces, tengo que recorrer acá. ¿Cuál es el mínimo? 1. ¿Cuál es el máximo de este vector que me queda? 17. ¿Sí? Entonces, voy a hacer el intercambio. El mínimo, perdón, lo que tengo en la nueva posición 0 va a ir al auxiliar. Ahí va a ir lo que encontré como mínimo y donde estaba el mínimo voy a poner lo que tengo en auxiliar. Con eso terminé de resolver el mínimo. Y ahora el máximo. En la nueva posición tope menos 1, esa la voy a guardar en auxiliar. Ahí voy a poner lo que tengo en bec sub y max, que es 17. Y acá voy a poner lo que tengo en auxiliar. En bec sub y max voy a poner lo que tengo en auxiliar. Y entonces ya ordené el máximo de esta vuelta. Entonces me queda en primeras posiciones 0 y 1, 17 y 22. Y ahora tengo que hacer lo mismo, pero con el vector que ya achiqué de las dos puntas. Si busco acá el mínimo, si busco acá, ¿cuál es el mínimo? 3. 3 es el mínimo. Perdón. 2 es el mínimo. Y el máximo es 15, ¿verdad? Entonces, hago el cambio, 2, 6. El 15 queda donde está, porque ya está en el lugar donde debería estar. Así que ya hice los dos intercambios. Ahora me queda ya fijo 0, 1, 2. Y acá me queda 15, 17 y 22. Y ahora
vuelvo a hacer la búsqueda de máximo y mínimo, pero sobre estos valores. El máximo es 4, no se mueve. Perdón, el mínimo es 4, no se va a mover. No, miento, es 3. No dije nada, perdón, quiero acelerar esto, pero el mínimo es 3 y el máximo es 12. ¿Verdad? Entonces, 3 va a venir acá. Acá va a quedar 4 y 12 queda donde está porque está donde tiene que estar. Así que resolvimos esta vuelta. Ya las posiciones fijas son 0, 1, 2 y 3. Y acá son 12, 15, 17 y 22. Y vuelvo a repetir lo mismo, pero en este subvector. En este subvector el mínimo es 4 y el máximo es 10. Entonces, 4 viene acá, 4 viene acá, acá viene 5, acá va a quedar 9 y, acá va a quedar 10 y acá va a quedar 6. ¿Sí? Entonces, ya resolví esta vuelta. Ahora, los valores fijos van a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Y acá 10, 12, 15, 17 y 22. Y ahora me queda hacer lo mismo, pero con esta vuelta. El mínimo de acá es 5 y el máximo es 9. Puede ser este o puede ser el otro. Vamos a usar el primero porque acá va a pasar algo interesante. Yo tengo que intercambiar acá. ¿Sí? Fíjense. Yo tengo que intercambiar acá. Este es Imin. Lo vamos a marcar para que se vea. Y este es Imax. El índice donde está el máximo. ¿Sí? Esperen que vamos a achicar la letra de estos dos para que se vea. ¿Sí? Entonces, si yo intercambio así, me va a quedar 5, 9. Cuando tengo que mover acá, ¿cuál voy a mover? El que está en Imax, que es este. Entonces voy a poner el 5 acá y acá voy a poner el 6. Y entonces hice macanas. Entonces tengo que tener cuidado en este método de selección múltiple. Tengo que tener cuidado de que si intercambio los mínimos y máximos entre sí, también tengo que actualizar Imin e Imax. Entonces yo voy a hacer esto. El 9 lo voy a poner en el auxiliar. Y acá voy a poner lo que tengo en Imin y luego en Imax voy a poner, en Imin, perdón, voy a poner lo que tengo en el auxiliar. Lo que tendría que hacer acto seguido es intercambiar estos dos. Una forma es esa. Intercambio el valor. Entonces ahora me queda Imax, que lo tengo que poner acá, y acá va a quedar el que tenía ahí. Ya resolví esta vuelta, entonces ahora los fijos son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y de acá son 9, 10, 12, 15, 17, 22. Tengo que resolver solo cuál de todos es el mínimo y cuál es el máximo, que acá me quedaron de forma ordenada, si no los daba vuelta entre sí y listo. ¿Ok? Repasen bien este caso, traten de resolver, resuelvan esto en código, vean cómo van achicando en cada vuelta 2 veces y fíjense que tengan muy bien visto este caso, ¿sí? Pónganse out para cuando Imin e Imax están en las posiciones donde hay que intercambiarse,
para ver bien. Pueden probar con un vector de 5, 6, 8 posiciones, donde ustedes hagan este mismo. Es más, podrían probar con este mismo ejemplo y ver qué pasa cuando llegan al caso este. ¿Sí? Como para empezar. Y luego lo que pueden hacer es, como ya vieron cómo hacer para tomar los tiempos, pueden declarar un vector de 100.000 elementos, lo llenan con valores aleatorios, que ya lo saben hacer, y toman el tiempo de ordenamiento con selección simple, van a ver cuánto tardan, y después hacen un vector de 100.000 elementos, toman el método de selección múltiple o selección doble y ven cuánto tarda y deberían ver que tiene que estar muy, muy cerca de la mitad. No es exactamente, o por ahí sí sea exactamente la mitad, pero no es, digamos, exactamente la mitad, porque hay cierto manejo que no se reduce a la mitad, pero las pasadas, que son quizá lo que más demore, eso sí se va a reducir a la mitad. Entonces el tiempo va a tender a ser la mitad de lo que era antes. Recuerden que para medir lo que hacen es tomar el valor antes del ciclo y después del ciclo y hacer la resta. Eso lo hacen con selección simple y después lo hacen con selección doble. Toman el tiempo antes del ciclo, después del ciclo de selección doble y van a ver en qué quedaron. ¿Sí? Recuerden que tienen los foros, si tienen dudas, pueden preguntar y nos vemos en el próximo y último video de la práctica 3.